Hoy quiero compartir con ustedes algo fascinante sobre la vida de Pedro. Muchos lo conocen como el gran apóstol que predicó el mensaje de Jesús, pero quiero que lo vean desde otra perspectiva. Antes de convertirse en ese líder audaz, Pedro era solo un hombre común, un pescador sin grandes aspiraciones. Sin embargo, fue precisamente en lo ordinario donde Jesús lo encontró y lo transformó. ¿Cómo pudo ese hombre común llegar a ser un pilar fundamental en la historia del cristianismo? Su historia nos muestra el increíble poder del llamado de Dios y cómo Él puede cambiar nuestras vidas de maneras inimaginables. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos, a veces, como personas comunes, sin grandes habilidades? Pedro no era diferente. Era un simple pescador, y en su mundo, eso era su vida. Se levantaba temprano, salía al mar, lanzaba las redes y volvía a casa con lo que podía llevar. Un hombre como cualquier otro, con una vida que giraba en torno a su trabajo y su familia. Día tras día, Pedro enfrentaba la realidad de su oficio, el esfuerzo físico, la incertidumbre de las capturas y la rutina inquebrantable. No había un gran reconocimiento ni aplausos por su trabajo, solo el sudor y la esperanza de que el próximo día las redes se llenaran un poco más. Para Pedro, el mar era su compañero diario. Conocía cada oleaje, cada corriente y cada rincón de las aguas del mar de Galilea. Sin embargo, lo que no conocía era el plan que Dios tenía preparado para él, porque, al igual que muchos de nosotros, Pedro no se imaginaba que su vida común y corriente estaba a punto de cambiar de manera extraordinaria. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida está estancada en una rutina sin rumbo? Y es precisamente en esos momentos, cuando menos lo esperamos, que Dios aparece con un llamado que transforma todo. Pedro podría haber ignorado ese llamado. Podría haber seguido con su vida de pescador sin nunca mirar hacia atrás. Pero había algo en las palabras de Jesús, algo que resonaba en lo más profundo de su corazón. La voz de Jesús no solo lo invitaba a dejar las redes, sino también a dejar atrás todo lo que conocía, para abrazar una misión que ni siquiera comprendía en su totalidad. A veces, la fe se trata de eso, de dar pasos en la oscuridad, confiando en que Dios sabe hacia dónde nos está guiando, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Pedro, sin embargo, no era un hombre perfecto, era impulsivo, cometía errores, y como muchos de nosotros, a veces dudaba. Pero en ese momento Jesús no estaba buscando perfección, estaba buscando un corazón dispuesto, y Pedro tenía ese corazón. Un corazón que, a pesar de sus miedos, estaba dispuesto a dejar todo atrás y seguir a Jesús sin hacer preguntas. Esa es la belleza de su historia. Dios no espera que tengamos todas las respuestas, solo que estemos dispuestos a confiar en Él y seguir adelante. Pero es aquí donde empieza la belleza de su historia. A veces pensamos que para ser llamados por Dios, debemos tener una vida perfecta, estar en un lugar de espiritualidad profunda. Pedro nos demuestra que Dios nos encuentra donde estamos, en medio de la cotidianidad, del trabajo duro, del cansancio y las frustraciones diarias. Dios llama a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Pedro no estaba buscando una vida diferente, ni un propósito mayor, pero Dios lo estaba buscando a él. Es un recordatorio para nosotros de que no importa lo ordinaria que pueda parecer nuestra vida, Dios tiene la capacidad de ver más allá. Él ve el potencial, el corazón dispuesto y, sobre todo, el deseo de seguirlo, aunque no lo comprendamos todo en ese momento. Pedro no era un teólogo ni un líder en su comunidad, pero eso no importaba. Lo que importaba era su disposición para responder al llamado de Jesús. Esa disposición es la que Dios sigue buscando hoy en cada uno de nosotros. Mientras Pedro lanzaba sus redes al mar cada día, no tenía idea de que pronto estaría lanzando una red aún más grande. Una red para alcanzar los corazones de las personas con el mensaje de Cristo. El trabajo físico que había hecho toda su vida lo había preparado para el trabajo espiritual que estaba por venir. Su vida, aunque parecía simple, tenía un propósito profundo en el plan de Dios, y todo estaba a punto de cambiar en un solo encuentro con Jesús. En la vida de Pedro vemos cómo Dios nos encuentra.
no en nuestras grandes hazañas, sino en nuestras labores diarias. Su historia es un recordatorio de que Dios no busca nuestras habilidades, sino nuestra disponibilidad. Pedro no entendía completamente el alcance de lo que significaba seguir a Jesús en ese momento, pero su disposición a dejarlo todo atrás y confiar en ese llamado es lo que lo transformó de ser un pescador de peces a un pescador de hombres. Jesús, caminando por la orilla del mar de Galilea, se cruza con Pedro y su hermano Andrés. Y aquí es donde pasa algo increíble. Jesús les dice que los hará pescadores de hombres. En ese momento, Pedro no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El llamado de Jesús no era solo una invitación a seguirlo físicamente, sino también a entrar en una nueva misión, una vida completamente transformada por el poder de Dios. Jesús vio en Pedro y Andrés algo más allá de su apariencia como simples pescadores. Vio su potencial para ser líderes y portadores de su mensaje. Y lo más impresionante es que Pedro deja todo, sin mirar atrás, sin cuestionar. Se levantó y siguió a Jesús. A veces nos cuesta soltar lo que conocemos, lo que nos da seguridad, ¿verdad? Pero Pedro dio ese paso. Y no fue porque era un superhéroe de la fe desde el principio, sino porque algo dentro de él reconoció que lo que Jesús le ofrecía era más grande que cualquier cosa que el mundo le pudiera dar. Este acto de dejar todo atrás es un testimonio de la disposición de Pedro a confiar en Jesús sin saber exactamente lo que vendría después. Es un ejemplo para nosotros de cómo el llamado de Dios a veces implica dejar atrás lo conocido y lanzarse a lo desconocido con fe. Este momento en la vida de Pedro marca el comienzo de su camino de fe. Aunque no comprendía completamente el alcance de lo que significaba seguir a Jesús, Pedro estaba dispuesto a confiar en la promesa de una nueva misión. Su respuesta rápida y decidida nos recuerda que, cuando Jesús llama, es porque tiene un plan para nosotros que supera cualquier cosa que podamos imaginar. El momento en que Pedro dejó sus redes de pesca fue simbólico de algo más profundo que simplemente dejar atrás su trabajo. Dejó una vida que conocía, una rutina diaria, por una aventura espiritual que aún no comprendía del todo. Dejar su red no solo significó renunciar a su sustento material, sino también confiar completamente en Jesús para su futuro. Este acto de entrega total es un testimonio del llamado transformador de Jesús, un llamado que invitaba a Pedro a dejar de lado lo temporal para abrazar lo eterno. Andrés, su hermano, también se ve en la escena, mostrando una mezcla de duda y curiosidad, lo que refleja cómo muchas personas responden al llamado de Dios. Algunos lo hacen con una fe inmediata, mientras que otros, como Andrés, avanzan con preguntas y cierta incertidumbre, pero ambos terminan siguiéndolo. A lo largo de su vida, Pedro demostró que era humano. Tenía momentos de duda, de miedo, de equivocación. Uno de los episodios más conocidos es cuando Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. ¡Qué imagen tan poderosa! Imaginemos esa escena, una noche oscura, el mar agitado, y Pedro, con los ojos puestos en Jesús, da el primer paso. Mientras sus ojos permanecieron en Jesús, pudo hacer lo imposible. Este evento no solo muestra la fe inicial de Pedro, sino también su naturaleza humana. Mientras mantenía su mirada en Jesús, estaba conectado con lo sobrenatural, pero en el momento en que se dejó llevar por el miedo, su humanidad lo atrapó y comenzó a hundirse. Es una metáfora clara de nuestras propias vidas. A menudo, cuando estamos conectados con nuestra fe, podemos enfrentar los desafíos más grandes, pero cuando nuestras miradas se desvían hacia los problemas que nos rodean, nos sentimos abrumados. Lo que hace esta escena aún más poderosa es la reacción de Jesús. En lugar de reprender a Pedro por su falta de fe, inmediatamente extiende su mano para salvarlo. Jesús entendió el corazón de Pedro, su deseo de seguirlo a pesar de sus miedos. Esta es la esencia de nuestra relación con Dios. No se trata de ser perfectos todo el tiempo, sino de estar dispuestos a confiar en Él, incluso cuando fallamos. Jesús no esperaba que Pedro fuera infalible, pero sí esperaba que lo llamara cuando lo necesitara, y eso es lo que Pedro hizo en ese momento de desesperación.
Este evento no solo fue una lección para Pedro, sino también para los otros discípulos que observaban desde la barca. Ellos también vieron cómo la fe de Pedro le permitió hacer lo imposible, pero también cómo su duda lo llevó a la necesidad de rescate. Jesús usó esta experiencia no solo para fortalecer la fe de Pedro, sino para mostrar a todos ellos el poder de mantenerse enfocados en Él, especialmente en los momentos de mayor tormenta. Pero en cuanto dejó que el miedo lo dominara y miró las olas, comenzó a hundirse. No es diferente a lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando nuestras preocupaciones, nuestros problemas y nuestros miedos nos abruman, sentimos que estamos a punto de hundirnos. Pero aquí viene la clave. Cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó a Jesús, y Jesús inmediatamente extendió su mano para salvarlo. No esperó, no lo dejó hundirse más. Y es lo mismo con nosotros. A veces creemos que nuestros errores o dudas nos separan de Dios. Pero la verdad es que, en el momento en que lo llamamos, Él está ahí, listo para levantarnos. Este episodio es un recordatorio poderoso de que, aunque el miedo pueda nublar nuestra fe, Jesús nunca está lejos. Pedro solo pudo caminar sobre el agua, mientras su mirada permanecía fija en Cristo. Al igual que nosotros, cuando apartamos la vista de Jesús y nos enfocamos en nuestras circunstancias, comenzamos a hundirnos. Sin embargo, Jesús siempre responde con misericordia, extendiendo su mano cuando clamamos en medio de nuestras tormentas personales. Él no nos deja solos en nuestras dudas o fracasos. Ahora, una de las cosas que más me impacta de Pedro es cómo fue creciendo en su relación con Jesús. Al principio, como ya vimos, Pedro no lo sabía todo, no tenía todas las respuestas. Era impulsivo, reaccionaba rápido, a veces sin pensar. ¿Quién de nosotros no ha sido así alguna vez? Creo que todos hemos tenido esos momentos en los que, sin querer, tomamos decisiones o decimos cosas sin reflexionar demasiado. Pedro era ese tipo de persona, y creo que por eso tantos nos identificamos con él. No era perfecto, y no pretendía serlo. La relación entre Pedro y Jesús fue un proceso de transformación. Cada paso que dio junto a Jesús, aunque a veces lleno de errores, lo acercaba más a la verdad y la madurez espiritual. A lo largo de su camino, Pedro aprendió que no se trata de perfección, sino de disposición para seguir aprendiendo, corregir el curso y confiar en la gracia de Dios. Jesús siempre estuvo dispuesto a enseñarle, a pesar de sus reacciones impulsivas. Uno de los momentos que mejor refleja esto es cuando Jesús les dice a sus discípulos que va a morir. Imagínense la escena. Están caminando. Jesús les habla del sacrificio que hará por todos nosotros, y Pedro, sin pensarlo 2 veces, lo toma aparte y le dice, «No, eso no te puede pasar a ti». Es una reacción humana, ¿no creen? Pedro, como amigo y seguidor, no podía imaginar que Jesús, el Mesías, tuviera que sufrir de esa manera. Pedro no solo mostró su amor y lealtad a Jesús en ese momento, sino también su incomprensión de los planes divinos. Él, como nosotros a menudo, no podía entender el propósito detrás del sufrimiento. Jesús sabía que su sacrificio era necesario, pero Pedro, aún en su humanidad, se resistía a la idea. Esto nos muestra que incluso en nuestras mejores intenciones, podemos malinterpretar los planes de Dios. Sin embargo, a través de la paciencia y la guía de Jesús, Pedro comenzaría a ver el cuadro completo y a aceptar la voluntad de Dios. Pero Jesús le responde con una frase dura: «Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En ese momento, Pedro no entendía el plan completo de Dios. Y eso es algo que también nos pasa. A veces queremos que las cosas sean como nosotros las imaginamos, pero Dios tiene un plan mayor, uno que a veces no podemos comprender de inmediato. Pedro estaba viendo las cosas con ojos humanos, sin entender el propósito divino detrás de todo. Pero lo que me encanta de Pedro es que no se quedó en ese error. No se fue ofendido ni dejó de seguir a Jesús. Él siguió adelante, aprendiendo, escuchando, creciendo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. A pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, Él nos invita a seguir caminando con Él, aprendiendo y confiando en su plan, incluso cuando no lo entendemos del todo. Pedro, quien al principio de su camino con Jesús mostraba una naturaleza impulsiva y orgullosa, ahora camina con humildad detrás de su Maestro.
El tiempo que pasó junto a Jesús lo transformó de muchas maneras. Caminando por ese camino polvoriento, Pedro no es el mismo hombre que dejó las redes para seguir a Jesús. Ahora es un hombre que ha aprendido lecciones profundas sobre el sacrificio, la paciencia y el servicio. Cada paso que da detrás de Jesús refleja el proceso de crecimiento que ha experimentado, no solo como seguidor, sino también como futuro líder de la Iglesia. Y hablando de caídas, no podemos olvidar el momento más doloroso de la vida de Pedro, su negación de Jesús. Piensen en esto. Pedro había caminado con Jesús durante años, había visto milagros, escuchado enseñanzas que transformaron su vida, y aún así, cuando llegó el momento de la prueba, lo negó. 3 veces, como Jesús ya le había advertido. Este fue sin duda uno de los momentos más oscuros en la vida de Pedro, un recordatorio de que incluso los más fieles pueden tropezar cuando el miedo se apodera de ellos. Es fácil pensar que un hombre que estuvo tan cerca de Jesús nunca podría fallar de esa manera, pero Pedro nos muestra lo humano que era. Enfrentado a la presión, al temor por su vida y al caos que rodeaba la captura de Jesús, Pedro, quien alguna vez había dicho que nunca lo abandonaría, cayó en la trampa del miedo. Este momento no solo reveló su fragilidad, sino también la profundidad de su amor por Jesús, porque cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta de la magnitud de su error. Salió y lloró amargamente, no solo por lo que había hecho, sino porque sabía que había fallado a quien más amaba. Sin embargo, este momento de caída no fue el final de la historia de Pedro. Aunque en ese instante todo parecía perdido, la gracia y el perdón de Jesús lo alcanzaron. Para Pedro esta negación fue un punto de inflexión, una lección dolorosa pero necesaria que le enseñó sobre la profundidad del amor de Dios y la capacidad de redención. Pedro aprendería que no importa cuán bajo caigamos, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a buscar a Jesús de nuevo. Este es uno de los momentos clave en su vida que lo llevó a una mayor comprensión de la compasión divina, algo que después transmitiría a otros en su ministerio. Ahora, antes de juzgar a Pedro, pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos fallado en nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo o nos hemos sentido presionados por las circunstancias y hemos hecho lo contrario a lo que sabíamos que era correcto? Pedro, en ese momento, estaba en una situación de gran presión. Ver a su maestro, a quien había seguido fielmente, arrestado y enfrentado a la posibilidad de la muerte, le generó un temor profundo. En su mente, la posibilidad de sufrir el mismo destino que Jesús lo aterraba. Por eso, cuando la mujer lo señaló como uno de los seguidores de Jesús, Pedro no vio otra salida más que negarlo. Es fácil criticar a Pedro por su traición, pero si nos detenemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos negado nuestra fe? No solo con palabras, sino con nuestras acciones. Tal vez no lo hacemos de manera explícita como Pedro, pero a veces, cuando las circunstancias nos aprietan, elegimos el miedo y la comodidad por encima de lo que sabemos que es correcto. Puede ser en momentos en los que nos sentimos avergonzados de nuestra fe, cuando preferimos callar en lugar de defender nuestras creencias o cuando elegimos el camino más fácil, aunque sepamos que no es el que Dios nos llama a seguir. La negación de Pedro no fue simplemente un error de juicio, fue una respuesta humana al miedo. Estaba en medio de una tormenta emocional, abrumado por la incertidumbre de lo que vendría después de la captura de Jesús. Pero lo que hace que la historia de Pedro sea tan poderosa es lo que viene después de su negación. A pesar de fallar en un momento crucial, Pedro no se quedó en ese fracaso. La gracia de Jesús le dio una segunda oportunidad, y Pedro, a través del arrepentimiento y la restauración, pudo levantarse nuevamente. En nuestras vidas también enfrentamos esas hogueras, donde nuestras creencias y convicciones son puestas a prueba. Es en esos momentos cuando debemos recordar que, aunque podamos fallar, siempre tenemos la posibilidad de regresar a Dios con un corazón arrepentido. Jesús no se aleja de nosotros cuando caemos. Al contrario, nos extiende su mano para levantarnos, al igual que lo hizo con Pedro. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos. Pedro nos muestra que, aunque nuestros fallos sean grandes,
La gracia de Dios es aún mayor. Su historia es un recordatorio constante de que siempre podemos volver a los brazos de Jesús, sin importar cuántas veces hayamos fallado. Pedro, en ese momento, se dejó llevar por el miedo. Estaba rodeado de personas que querían ver a Jesús crucificado, y él, temiendo por su vida, negó conocerlo. Y al instante, cuando escuchó el gallo cantar, recordó las palabras de Jesús. Dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente. Y claro, ¿quién no lo haría? Había fallado a su maestro, al que tanto amaba, en el momento más crucial. El dolor que Pedro sintió en ese momento fue abrumador. No solo había fallado en una promesa que había hecho a Jesús, sino que lo había negado en el momento más crítico, cuando su maestro estaba enfrentando el mayor sufrimiento. Cada lágrima que caía de sus ojos reflejaba el peso de su culpa. El sonido del gallo marcaba la dura realidad de su traición como un eco constante en su corazón. Pedro, quien alguna vez había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, ahora se encontraba huyendo, abrumado por el remordimiento. Pero, ¿saben qué es lo más hermoso de esta historia? Que no terminó ahí. En cualquier otro relato, la negación de Pedro habría sido el final de su camino como discípulo. En cualquier otro contexto, esa traición habría sido imperdonable. Sin embargo, el amor de Jesús es diferente. Jesús, después de resucitar, no solo restaura a Pedro, sino que lo busca activamente. Jesús sabía que Pedro estaba sumido en la desesperación, sintiéndose indigno de volver a su lado. Y aún así, fue Jesús quien tomó la iniciativa de restaurarlo. Esta es una de las muestras más conmovedoras de la gracia de Dios. Él no nos deja en nuestro error, no nos abandona en nuestro dolor, nos busca, nos encuentra y nos restaura. Jesús, después de resucitar, busca a Pedro. No lo deja en su dolor, no lo abandona en su error, lo encuentra, lo restaura. En una conversación junto al mar, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, una por cada vez que lo negó. Y Pedro, con el corazón humilde, responde que sí. Esa es la clave, el arrepentimiento, el amor genuino por Jesús. Pedro fue restaurado porque, aunque falló, su corazón seguía firme en su amor por el Señor. Lo que Jesús buscaba en Pedro no era perfección, sino un corazón que lo amara profundamente, a pesar de sus errores, y Pedro lo tenía. Este momento junto al mar no solo marcó la restauración de Pedro, sino también una nueva misión. Jesús no solo lo perdona, sino que lo llama a pastorear su iglesia. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. En otras palabras, Jesús confiaba en que Pedro, a pesar de sus caídas, sería un líder clave en el crecimiento de la iglesia. Esta es una de las lecciones más poderosas de la vida de Pedro. Nuestros fracasos no nos descalifican del propósito que Dios tiene para nosotros. Al contrario, pueden ser los momentos que Dios usa para moldearnos y prepararnos para una misión aún más grande. Pedro, quien alguna vez se hundió en su propio miedo y negación, fue restaurado por el mismo Jesús a quien había traicionado. En lugar de ser rechazado, fue llamado a una nueva misión. Este es el tipo de amor que solo Jesús puede ofrecer. Un amor que no se rinde, que no nos deja caídos, sino que nos levanta, nos restaura y nos da una nueva oportunidad. Y es este amor el que transformó a Pedro en el líder audaz y valiente que guiaría a la iglesia naciente, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Algo que me conmueve profundamente es el amor de Jesús hacia Pedro en ese momento de restauración. Piensen en esto. Jesús, el Hijo de Dios, no estaba buscando castigar a Pedro por su traición. No lo miró con resentimiento, ni lo hizo sentir más culpable de lo que ya se sentía. Jesús simplemente lo amó, lo abrazó en su humanidad, en su fragilidad, y le dio una nueva oportunidad. Y esto es algo que todos necesitamos recordar. Dios no está esperando a que caigamos para señalarnos o condenarnos. Al contrario, nos busca en nuestros momentos más bajos para levantarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos fallado demasiado como para ser restaurados? Pedro nos muestra que no importa lo que hayamos hecho, siempre podemos regresar a los brazos de Jesús. Y esa restauración no fue solo un consuelo para Pedro. Jesús le dio una nueva misión, un nuevo propósito. «Apacienta mis ovejas», le dijo. Este es un detalle que no debemos pasar por alto. Jesús no solo perdona a Pedro,
sino que lo coloca en una posición de liderazgo, lo llama a cuidar de su iglesia. A veces, después de haber fallado, nos sentimos indignos de cualquier llamado, como si nuestros errores nos descalificaran de servir a Dios. Pero la verdad es que Dios usa nuestras caídas para mostrarnos su gracia y para fortalecernos en nuestra misión. Pedro pasó de ser el hombre que negó a Jesús a ser el líder sobre el cual se edificaría la iglesia. Después de ese encuentro junto al mar, vemos un cambio radical en Pedro. Ya no es el hombre temeroso que negó a Jesús. Se convierte en un predicador audaz, lleno del Espíritu Santo, que habla con autoridad y valentía. En el libro de los Hechos, leemos cómo, después de Pentecostés, Pedro se levanta ante una multitud y proclama el Evangelio sin miedo. Este es el mismo hombre que, solo semanas antes, había temido por su vida al ser identificado como seguidor de Jesús. ¿Qué cambió en Pedro? Fue el poder del Espíritu Santo en su vida, combinado con el amor y la restauración que Jesús le ofreció. A veces nosotros también necesitamos un Pentecostés personal, momentos en los que el Espíritu Santo nos llena de nueva fuerza, de nueva visión, y nos impulsa a hablar con valentía. Pedro no lo logró solo, y nosotros tampoco lo podemos hacer por nuestra cuenta. Es el poder de Dios en nosotros lo que nos transforma, lo que nos da el coraje para vivir nuestra fe de manera audaz, sin temor al rechazo o a las dificultades. Lo que me impresiona de la historia de Pedro es que, a pesar de sus fallas, de sus dudas y de sus errores, él nunca se apartó completamente de Jesús. Sí, tuvo momentos de miedo, de confusión, pero siempre volvía a su Maestro. Creo que eso es algo que podemos aprender todos. La perseverancia en la fe. No es una carrera fácil, y Pedro nos lo muestra claramente. Habrá momentos en los que nos sentiremos abrumados, cuando parecerá que hemos fallado de manera irremediable. Pero lo importante es que siempre podemos regresar a Jesús. No importa cuántas veces caigamos, lo que importa es que nos levantemos y sigamos adelante. Y para cerrar este pensamiento, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Pedro fue un hombre transformado por su relación con Jesús. Pasó de ser un pescador común a ser un pescador de hombres, un líder de la iglesia, un testigo audaz de la resurrección. Pero todo esto sucedió porque Pedro permitió que Jesús entrara en su vida y la cambiara. Lo mismo puede suceder con nosotros. Tal vez no nos veamos como personas extraordinarias, tal vez pensemos que no somos lo suficientemente buenos o capaces. Pero si dejamos que Jesús entre en nuestra vida, como lo hizo con Pedro, podemos ser transformados de maneras que nunca imaginamos. Algo que no podemos olvidar de la vida de Pedro es la importancia del proceso. Su transformación no fue instantánea. No se convirtió en un líder fuerte y valiente de la noche a la mañana. A lo largo de su caminar con Jesús, Pedro vivió momentos de aprendizaje, corrección y sobre todo gracia. Muchas veces pensamos que el cambio debe ser rápido, que nuestras debilidades deben desaparecer en un instante. Pero la vida de Pedro nos enseña que el crecimiento espiritual es un viaje, no un destino inmediato. Jesús no se rindió con Pedro. A pesar de sus impulsos y sus fallas, Jesús siempre vio el potencial en él. Y es lo mismo con nosotros. A veces podemos sentir que fallamos demasiado, o que nuestras debilidades son un obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Pero si algo nos muestra la historia de Pedro, es que Dios no se rinde con nosotros. Él ve más allá de nuestras caídas y mira nuestro corazón, nuestro potencial y lo que podemos llegar a ser si confiamos en Él. Pedro nos enseña que, aunque caigamos, el amor de Dios nos restaura y nos impulsa a seguir adelante. El Pedro que negó a Jesús por miedo es el mismo Pedro que, lleno de valor, predicó a miles y fue uno de los pilares de la iglesia cristiana. Eso nos recuerda que nuestras debilidades de hoy no definen lo que podemos ser mañana, si dejamos que Dios nos moldee. Otro aspecto fundamental de la vida de Pedro es cómo aprendió la humildad a través de sus experiencias. En sus primeros años, Pedro era impulsivo y a menudo hablaba sin pensar. Incluso se sentía lo suficientemente valiente como para corregir a Jesús, como cuando le dijo que no debía ir a la cruz. Pero después de sus caídas, y especialmente después de negar a Jesús, Pedro aprendió a ser humilde,
se dio cuenta de que no podía confiar en su propia fuerza, sino en la gracia y el poder de Dios. La humildad es un rasgo esencial en nuestro caminar con Dios. No es debilidad, sino el reconocimiento de que todo lo que somos y todo lo que podemos lograr proviene de Él. Pedro dejó de ser el hombre que dependía de su valentía humana y se convirtió en alguien que dependía de la guía del Espíritu Santo. Este cambio en su vida lo llevó a ser un líder más compasivo, más sabio y más consciente de la necesidad de estar siempre en comunión con Dios. Por último, quiero que reflexionemos sobre el legado de Pedro. A menudo nos enfocamos en sus momentos de fracaso, pero es igualmente importante recordar sus logros. Fue Pedro quien predicó en Pentecostés, guiado por el Espíritu Santo, y vio cómo más de 3,000 personas aceptaron a Jesús como su Salvador ese día. Fue Pedro quien guió a la iglesia primitiva, asegurándose de que el mensaje de Jesús se extendiera a lo largo del vasto imperio romano. Pedro no fue solo un testigo ocular de la resurrección de Jesús, sino también un testigo viviente del poder transformador de la fe en Cristo. A pesar de sus errores, Pedro es una representación de la misericordia y el amor de Dios, que no descarta a nadie por sus fracasos. Si algo podemos aprender de él, es que Dios puede usar nuestras imperfecciones para lograr su propósito. En el día de Pentecostés, Pedro habló con una convicción tan profunda que no solo cambió la vida de miles, sino que también marcó el comienzo de la expansión de la iglesia cristiana. Después de Pentecostés, Pedro asumió un papel clave en el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. No solo predicaba a las multitudes, sino que también era un pastor para aquellos que habían llegado a la fe. En medio de la persecución y los desafíos, Pedro siguió adelante, impulsado por su amor a Cristo y su deseo de compartir las buenas nuevas. Pedro sabía que el mensaje de Jesús no era solo para un pequeño grupo de personas, sino que estaba destinado a transformar el mundo entero. A lo largo de los años, Pedro enfrentó muchas pruebas. Fue encarcelado, golpeado y amenazado, pero nunca renunció a su misión. A cada paso, su fe se fortalecía más, y su liderazgo en la iglesia primitiva se hizo aún más crucial. Pedro, que alguna vez fue un simple pescador, fue ahora uno de los líderes más influyentes del cristianismo. Su valentía y dedicación inspiraron a otros a seguir a Cristo, incluso en los momentos más oscuros. El legado de Pedro no es solo el de un hombre que falló, sino el de un hombre que fue restaurado y usado poderosamente por Dios. Esto nos muestra que nuestros errores no tienen por qué ser el fin de nuestra historia. Con Dios, siempre hay esperanza. Siempre hay una nueva oportunidad para ser usados por Él de maneras que ni siquiera imaginamos. A lo largo de su vida, Pedro demostró que la verdadera fuerza no proviene de uno mismo, sino del poder del Espíritu Santo. Fue su dependencia de Dios lo que le permitió superar cada obstáculo. Aunque había sido un hombre impulsivo y temeroso, se convirtió en un líder audaz y compasivo, guiado por el Espíritu de Dios. Pedro nos enseña que, aunque nuestras debilidades sean grandes, la gracia de Dios es aún mayor. Además, el ejemplo de Pedro nos anima a confiar en el poder restaurador de Dios. Aunque él había negado a Jesús, su vida posterior nos muestra que no importa cuán profundo sea nuestro error, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos. Pedro se convirtió en un símbolo de redención, una prueba viviente de que Dios puede transformar nuestros fallos en victorias para su reino. Su legado sigue inspirando a cristianos alrededor del mundo a levantarse después de cada caída. El testimonio de Pedro también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos fallado demasiado para ser restaurados? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestros errores nos definan? Pedro nos muestra que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. Cada vez que Pedro caía, Jesús estaba allí para levantarlo, y lo mismo sucede con nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a Jesús. El camino de Pedro fue uno de caídas y restauraciones, pero a lo largo de ese camino, su fe creció y se fortaleció. Y al final de su vida, Pedro pudo mirar hacia atrás y ver cómo Dios había obrado en su vida, llevándolo de ser un pescador común a un líder extraordinario en la iglesia cristiana.
Su legado nos recuerda que con Dios, nuestras fallas pueden convertirse en nuestros mayores triunfos. Como Pedro, estamos llamados a ser fieles, a levantarnos después de cada tropiezo y a seguir adelante en la misión que Dios nos ha dado. El legado de Pedro no es solo el de un hombre que falló, sino el de un hombre que fue restaurado y usado poderosamente por Dios. Esto nos muestra que nuestros errores no tienen por qué ser el fin de nuestra historia. Con Dios, siempre hay esperanza, siempre hay una nueva oportunidad para ser usados por Él de maneras que ni siquiera imaginamos. Además, el ejemplo de Pedro nos anima a confiar en el poder restaurador de Dios. Aunque él había negado a Jesús, su vida posterior nos muestra que no importa cuán profundo sea nuestro error, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos. Pedro se convirtió en un símbolo de redención, una prueba viviente de que Dios puede transformar nuestros fallos en victorias para su reino. Su legado sigue inspirando a cristianos alrededor del mundo a levantarse después de cada caída. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invitamos a darle like, suscribirte a Voz y Tranquilidad y compartir este mensaje con otros para seguir propagando la palabra de Dios. Nos alegra mucho leer tus comentarios y testimonios. Hasta el próximo encuentro, y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Voz y Tranquilidad.